Do you have MoneyGram? No MoneyGram? No MoneyGram. ¿Cuánto dinero tienes que llevar encima para un viaje de este calibre? Por seguridad, no mucho, pero a veces cuesta trabajo encontrar dinero. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Mi rutina cada vez que paso una nueva frontera es buscarme un hotelito un poquito más en condiciones, en el límite de mi presupuesto, en este caso 25 euros. Buena excusa para descansar, y más después de la paliza que me dieron en la última frontera, y sobre todo para organizar la visita del nuevo país y para poner todo un poco en orden. Cambio de planes en el último minuto. Tenía esta mañana cuando me levanté y lo miré un poco anoche, lo miré esta mañana y digo, sí, me voy para el norte y luego voy bajando del norte hacia abajo hasta Avillán y ya de Avillán paso a Ghana. Pero he arrancado y cuando ya llevaba andado 20-30 kilómetros digo, pues, ¿y dónde vas, Samuel? Te vas al norte, a la parte más rústica, con 25 euros en el bolsillo, con la gasolina justa para llegar al sitio, o sea, sin dinero, sin gasolina, sin mirar absolutamente. Pero hay que hacer un replanteamiento del tema. Porque como siempre iba pensando en encontrar cajeros en el camino. Sabía que cajeros no, pero digo, bueno, cajeros no, pero Nofi me recomendó utilizar también MoneyGram, que es buena idea, te mandas dinero directamente a cualquier oficina de MoneyGram y sacas, y de esas sí que hay por todas partes. Pero qué va, en estos pueblitos hacia los que voy, ni MoneyGram, ni cajeros, ni gasolinera, o sea, iba un poco ahí más que decir a la aventura, iba un poco a lo loco. Así que cambio de planes, me voy hacia el sur. No, realmente no iba hacia el norte, iba hacia el este. Más bien me refería hacia el norte del país. Pero qué va, o sea, voy hacia... no sé ni hacia dónde voy. Ahora mismo estoy totalmente desorientado. Iba hacia la parte de arriba del país. Y voy a coger hacia el lateral derecho. Así que nada, voy a buscar dinero. Lo primero, no puedo ir sin dinero con 25 euros y con las dificultades que hay aquí para conseguir dinero. Voy lo primero a conseguir dinero en el pueblo en el que estaba. O sea, es que al final era haber hecho la tarea donde estaba, pero no, finalmente voy a sacar dinero, si hay dinero ahí bien, y si no voy a continuar hacia el este a buscar una ciudad un poco más grande y desde ahí planificar la visita a Côte d'Ivoire, Costa de Marfil. Esto es lo que tengo que liar para conseguir algo de dinero. Hostia, creo que he tenido suerte. Hello. ¿Casier? Hello. Pochu. ¿Casier? No working. Okay. Do you have MoneyGram? No MoneyGram? No MoneyGram. ¿Ah? No working. What? Not operational. Okay. Casier. Y esto justo es lo que me pasa con el francés. Por más que me sepa la palabra o me la invente, como la pronunciación no sea 100% correcta, no hay manera de que me entiendan. En el inglés le repito 1000 veces y al final me entienden, pero en el francés no. Por mucho que me sepa la palabra, no hay manera. Y finalmente encontré un banco con MoneyGram. El tema es que este banco tiene más seguridad que el Pentágono. ¿Le puedo poner alguna pega al MoneyGram? Es que el proceso es muy lento. La parte buena, la mayoría de los bancos tienen aire acondicionado. Madre mía, me ha costado casi 2 horas o más de 2 horas conseguir sacar dinero.
Aquí la problemática está en que estaba utilizando cajeros. Tenía una tarjeta prepago con unas comisiones, unos precios en comisiones especiales, pero no aceptaba todas las monedas. Y esa tarjeta era Vivid. Hasta que empezó a no aceptarme alguna que otra moneda, hasta que dejó de aceptarme ninguna, hasta que me bloquearon la tarjeta y tuve que buscarme otras alternativas. Así que me recomendaron otra forma, que es la MoneyGram. O sea, lo bueno de MoneyGram es que aunque tú no encuentres bancos, que muchas veces también me pasa eso, que no encuentro bancos, encuentras oficinas de MoneyGram específicas solo para MoneyGram. Entonces te mandas dinero ahí a MoneyGram, vas y lo sacas, o sea, facilito. Entonces esta vez lo he probado por primera vez. La comisión son 4 euros, he sacado 300 euros, 4 euros. Pero es que me estaban pegando unos palos en los bancos, porque me pegaba un palo el banco en el que sacaba y otro palo en mi banco, o sea que se multiplicaba por 4. O sea, 4 euros puede parecer caro, pero es un regalo a lo que venía pagando en comisiones. Así que me cago en 10, ha entrado una gota de agua justo por este agujero, su puta madre. Así que nada, 2 horitas, pero ya tengo pasta para sobrevivir los próximos días, semanas. Así que ahora solo a andar. He cambiado mi destino de hoy a uno más cerquita para reorganizar todo, porque sacar pasta me ha retrasado mucho. Y hoy también, además, pues tengo que reconocerlo, estaba de puta madre en el hotel que estaba y digo, hoy no voy a madrugar. Normalmente quiero madrugar para quitarme el calor y digo, hoy no voy a madrugar. Bonjour. Dos horas. 2 horas. 2 horas. No. A lot. Difficult. Tres difícil. Sí. ¿Habla español? Ah. Yes. Very good. Thank you very much. Thank you. Y uno es muy predispuesto a... Algo iba a pedir. Digo, ya está calientito ya está calentito. Pero luego me he encontrado con los otros, que son los mismos a los que le pregunté antes por el banco. Me ha visto hablando muy amigable con ellos, entonces han dicho, venga, tira. O sea que tira. Mis colegas, los policías. Si viene un camión de frente, sálvese quien pueda. Aquí no hay miramiento. Con... I don't know the name of the town. I can show you here. No remember. I don't know from where I come from. Driving license. Ya me tienen muy cansado. Y es que son muchos los controles. No se acaban. A lot. Thank you. Yes. Yesterday, I jet to be. I'm going to... what is the name of the capital? Yes. No. Abidjan. Merci beaucoup. Mucho. Una piña. No, una, oleo, solo una. Para mañana ahora. Para mañana. Pequeñita. ¿Sensa? Ah, very expensive. No, very expensive. ¿Sensa? How much is sensa? Y es que viendo continuamente fruta a los dos lados de la carretera,
Al final te crea la necesidad. Y eso que no soy yo de mucha fruta, pero entre el calor Es mí. y el colorido que tiene, no puedes resistirte. What is this? Mira. Juan. Ah, no. Juan. Porque usted. Ah. ¿Vale? ¿Completo? Tá bom. Tá bom. Me pareció un ser trepón. Me plan muy alor. Parece una parada para comerme una piña. $0.70. No sé si habría sido mejor que me la cortara ella. Es que me lo ha dicho ella. Dice, ¿quieres que te la corte yo? Digo, no, tengo cuchillo. Más que nada porque que la toque yo con mi mano sucia es suficiente. Bueno, lo de la fruta de la pasión esa que he probado está de muerte. Por supuesto, todos sabéis de sobra cuál es la fruta de la pasión. Pero ahora vais a ver en vivo y en directo. Está de muerte, me he comido una. Y digo, no puedo dejar sin enseñar el vídeo. Bueno, cojo la moto y me piro, ¿no? Habrá que andar algo hoy. Vámonos. Hello. Hello. I want to ask the reception. Hello. Hello, bonjour. Bonsoir. 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 Can I see chamber? ¿Sí? Ajá. Dimmi, mi dice. And shower, hot, warm, water, cold. Ah, it's okay. It's okay. Ah, but you are change new. No, it's okay. We can. ¿Habla español? Very heavy. Te pesa mucho. Pesa. ¿Abidjan? Yes. Abidjan. I don't know. I put GPS. El club de fan de Rocinante no estaban pendientes de la moto para ver qué podían robar. Simplemente me estaban esperando para invitarme a tomar el té. Mape, yes. Abidjan. Bueno, pues estoy contento. Está el hotelito. Soy capaz de echar hasta 2 días aquí. Porque hoy me sentía como cansado. Cada vez que me canso,
pienso, malaria. Como me han dicho que uno de los síntomas de la malaria es que estás reventado, y yo hoy estoy un poquito fatigué, como dices. Estoy fatigué. Ampú fatigué. Y confío mucho en mi energía, pero a veces hay que escuchar al cuerpo y hacerle un poquito de caso. Quizás este no sea el hotel más maravilloso del mundo, pero normalmente en este tipo de hoteles es donde encuentro gente encantadora, que me tratan como si fuera un familiar lejano que viene a visitarles. En este caso, no solo tomamos el té juntos, sino que luego por la noche también cenamos juntos. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.